8 de la mañana, 43 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con nuestro primer invitado, el economista Alberto Acosta Burneo. Él pues es, aparte de articulista de la revista Vistazo, es editor de la publicación de Economía y Finanzas Análisis Semanal y permanentemente es consultado por los medios para analizar temáticas preferentemente de economía. Alberto, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Nos está sintonizando bien? Les escucho muy bien, un gusto estar con ustedes. Correcto, lo saluda el periodista Alcides Montilla, ya se va a integrar también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Hoy empieza formalmente ya pues, a regir los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Han aumentado, ¿verdad? 26 centavos el galón. Antes estaba en 2,42, ahora está en 2,72. Hay muchas personas que dicen que el ahorro, ¿verdad? De este parcial eliminación del subsidio a estos dos gasolinas, el ahorro, unos dicen que es de 600 millones, otros dicen que es de 330 millones. Y he escuchado a otros economistas que a duras penas dicen que se ahorra 200 millones. Y la pregunta es, por tan poco, el presidente Noboa arriesga su capital político con este tipo de medidas, Alberto. Bueno, primero, 200 millones de dólares no es poco, ni para el país ni para ninguno de nosotros. Entonces, es una medida, yo creo que es una medida valiente, importante. Por otro lado, esas discrepancias, si usted me pregunta quién tiene la razón, cuánto se ahorra, yo creo que todos tienen la razón y lo que hay que agregar es en qué momento va a ser el ahorro. El ahorro máximo potencial es de 500 millones de dólares. ¿Por qué 500 millones de dólares? Porque el subsidio cuesta 600 millones de dólares al año, la compensación va a costar más o menos 100 millones, el ahorro neto son 500 millones. ¿Pero el gobierno se va a ahorrar 500 millones de este año? No, no se va a ahorrar 500 millones de este año, porque estamos hablando del potencial. Cuando el precio local iguale al precio internacional, el ahorro será de alrededor de 500 millones de dólares anuales. Pero eso no es lo que va a suceder, lo que sucedido hoy. Con el incremento actual, todavía el precio local está por debajo del precio internacional. Este es un proceso en dos fases. La primera fase es la elevación de 26 centavos, que reduce el subsidio, no lo elimina de ninguna manera. Y la segunda fase es la banda de precios, que va a permitir que el precio se vaya ajustando máximo un 5% mes a mes. Entonces tomará algunos meses que el precio local iguale al precio internacional. Entonces, en el corto plazo, el ahorro no va a ser de 500 millones, va a ser mucho menor, porque en la actualidad el precio todavía está alejado del precio internacional, porque además estamos en junio, entonces ya quedan pocos meses del año para poder recibir el beneficio en esta focalización de subsidios. Entonces, definitivamente, en el corto plazo el ahorro probablemente esté alrededor de 200 millones de dólares. En este año probablemente el ahorro sea de 200 millones. Es muy probable. Pero ya para un año completo y probablemente ya para el próximo año, el ahorro sí pueda alcanzar los 500 millones de dólares. Alberto, pero yo le decía que con esta medida, el presidente Noboa, que quiere reelegirse, ¿verdad? Está como perdiendo o arriesgando, mejor dicho, su capital político. ¿Por qué le digo? Por tan poco de ahorro frente a un déficit y a unos atrasos que se hablan de 7.000 millones de dólares por un lado y por otro con subsidios, ¿verdad? Que persisten en el tema del gas y en el tema del diésel, que es en donde debería de atacarse realmente el problema. Sé que queremos sanear un poco las cuentas también pues, del Estado, porque si vamos solamente pues, con curitas a tratar de remediar los problemas económicos del país, estamos avanzando muy poco. Yo me refería a eso, al riesgo que se toma por muy poco. Bueno, como digo, yo no creo que sea poco, yo creo que es bastante y el gobierno además ha tomado una estrategia bastante adecuada, políticamente hablando, porque el subsidio al diésel es mucho más complicado.
tiene una mayor afectación en la población de menores ingresos, porque ahí están los buses, el transporte masivo de personas, está el transporte de carga. Es decir, el diésel sí tiene un impacto político más complejo. El subsidio al gas no se diga. Políticamente es muy complicado. Eventualmente vamos a tener que enfrentar ese problema, pero hay que ver el momento oportuno. En cambio, el subsidio al diésel, a la gasolina, tiene un impacto político mucho menor. ¿Quién tiene un vehículo? Definitivamente la gran mayoría de ecuatorianos, el grueso de los votantes de Novoa, no tienen un vehículo. Y esa es la realidad. Quien tiene un vehículo es una minoría en el Ecuador, es un grupo muy pequeño de ecuatorianos que tienen un vehículo. Las grandes mayorías no tienen vehículo. Entonces, con eso ya el impacto, el costo político se reduce significativamente. La gran mayoría de ecuatorianos no va a sentir, no se va a ver afectada por la focalización del subsidio en la gasolina. Entonces, Ah, esto ya reduce ese impacto político que podría tener esa medida. Alberto, es indudable que cuando se habla de gasolinas y de combustibles, ¿verdad? Y peor cuando se habla de que se va a revisar los precios, todo se vuelve político y ahora más que nunca también electoral, ¿verdad? Por un lado, la mala costumbre de muchísima gente que expende alimentos, que con cualquier pretexto sube los precios de los alimentos, por un lado. Y por el otro lado, algunos grupos sociales, dígase indígenas, campesinos, etcétera, que están anunciando marchas para el 4 de julio y que están advirtiéndole al presidente, amenazándole de repente de que no puede tomar medidas como esta porque otra vez volverán a las calles. O sea, medidas de esta naturaleza que debieron previamente ser más negociadas, más informadas. Por ejemplo, diciéndole al pueblo, vamos a tener un ahorro, lo vamos a dedicar para aumentar el número de personas que reciben el bono de desarrollo humano y también para recursos para el tema de la desnutrición infantil, especialmente en las zonas de la sierra. Faltó un poquito más de hacer conciencia sobre el destino de estos fondos, Alberto. Yo creo que en algo, una de las grandes fortalezas que tiene este gobierno es el manejo político. Tiene definitivamente demostrado mucha habilidad en muchos temas. Y para mí, el tema, cómo lo ha manejado el tema de este subsidio, es de un caso de éxito, y vamos a ver si es que logra sostenerse esta medida, pero lo que hizo el gobierno y el punto de partida fue negociar compensaciones. Eso fue lo primero. No fue cambiar el precio, incluso el decreto. ¿Qué decreto fue primero? El de las compensaciones. Entonces, ¿qué está buscando con eso? Una máxima que existe en política, divide y vencerás. El gobierno está buscando, y yo creo que lo va a lograr exitosamente, dividir a esa oposición que puede existir a esta medida. Entonces, compensar a los taxistas desde el lado técnico no hace ningún sentido. El taxi es de un auto privado, de alquilar un auto privado con chofer. No tiene sentido que se subsidie el servicio del taxi. Los pobres del país no se mueven en taxi, no los pueden pagar. Entonces, no hay ningún criterio técnico para subsidiar a los taxistas. Pero si entramos al tema político, hace todo el sentido del mundo porque es un grupo organizado que pudo haber hecho oposición a esta medida. Con el respaldo de los taxistas, de las tricimotos, etcétera, ya ha dividido una parte importante de la oposición a esta medida. Entonces, la decisión actualmente, ¿quiénes quieren oponerse? Los sindicatos, quieren salir también los indígenas, pero nuevamente hay que ver, ya están divididos, ellos no van a lograr un respaldo masivo. El grueso de los ecuatorianos no se ve afectado por esta medida. Para la mayoría de ecuatorianos esto va a ser irrelevante porque no tienen vehículo. Es un grupo pequeño de ecuatorianos el que va a verse afectado, los que tienen vehículo, pero el resto no. Entonces, yo creo que la estrategia del gobierno ha sido la de divide y vencerás, y además el gobierno no tenía por qué, y aquí hay un tema también electoral, el gobierno políticamente también hizo bien, no tenía por qué consultarle a Leonidas Issa para pedirle permiso para aplicar una política, cuando Leonidas Issa es su adversario presidencial. Eso era otorgarle un poder que no tiene y que no debe tener tampoco, porque si quiere aplicar políticas tiene que ganar las elecciones. Y bueno, afortunadamente se va a lanzar a candidato, que me parece muy bueno, para que se vea en la práctica si la población es favorable al comunismo indoamericano que propone Leonidas Issa. Pero en las urnas es donde se deben medir y se deben aplicar las políticas. El que proponga las políticas que el pueblo quiere, pues esas son las que se aplican. Pero no se puede hacer este atajo al que están mal acostumbrados ciertos grupos que creen que con la violencia pueden imponer las políticas
qué les parece. Entonces hay que ver el tema político, cómo se desarrolla. Esto es un tema en proceso, pero como digo, hasta ahora yo creo que el gobierno ha logrado dividir bastante la oposición. Ahora, quisiera hablar muy brevemente sobre el tema de la inflación. Hay ese argumento y ese miedo de decir es que sube la gasolina y sube todo. No es así. Ya vimos, por ejemplo, qué pasó con el IVA. Tuvo un incremento del IVA, subieron los precios en abril, para mayo los precios cayeron, tuvimos inflación negativa. Es que en una economía como la situación que tenemos ahora, el que quiere especular, pues que salgan a especular, a ver si es que pueden vender, a ver si venden algo. El mercado es el mejor disciplinador. El que ahora quiera decir es que subió la gasolina y por eso sube el precio de la papa, verá como al mes siguiente tiene que bajar los precios. Y probablemente habrá muchos que intenten especular de esta manera, pero el mercado se va a encargar de disciplinar, porque las ventas, los datos más recientes, las ventas internas están cayendo. Y el que quiera subir precios de un entorno de ventas que caen, pues se va a dar con una piedra en los dientes, dándose cuenta de que no vende sus productos. No hay espacio económico en este momento para incremento de precios ni para especulación. Y en la realidad tampoco hay técnicamente ningún argumento, porque la gasolina representa una fracción absolutamente mínima del costo de producción. Es distinto si hablamos del diésel, ahí puede haber algo más de impacto, pero en la gasolina el impacto es muy reducido. Las 8 de la mañana, 55 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Alberto Acosta Burneo. Más preguntas del director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla, las 8:54, con 55 minutos. Un gran saludo para usted y por supuesto para nuestro primer invitado, el conocido y prestigioso economista Alberto Acosta Burneo, quien es el editor de Análisis Semanal, editorialista también de diario El Universo. Yo quería ponerme, Alberto, un poco en el papel de abogado del diablo, que es lo que nos toca a los periodistas, más aún en temas como este. Y le comento algo, en ese papel lo noto muy optimista con respecto a esta medida. Permítame decírselo, lo noto muy optimista. Y también creo que pudiera ser que no esté sopesando todo la posibilidad de efectos de la medida en términos de subidas de precios. Porque aquí sí han subido los precios, pues Alberto. O sea, y la inflación dice que han bajado, pero vaya a los supermercados, vaya a los mercados, y los precios se han subido después de lo del IVA. Y eso no es culpa del gobierno, es culpa de malos empresarios, de que aquí la gente le gusta especular. Entonces, yo le digo esto porque si bien esta medida se debió haber tomado hace mucho tiempo, esa es la gran verdad, afecta a un grupo, minúsculo es el grupo que usa Super, pero no es minúsculo el grupo que usa Extra y Eco. O sea, perdóneme, pero en ese caso no solo me pongo en el papel de abogado del diablo, sino en discrepar con su opinión, que es mucho, es versada sobre el tema, pero la mía desde el punto de vista del usuario, ¿no? Mire, a ver, el tema por un lado, ¿cuántas personas tienen un vehículo en el Ecuador? Estamos hablando que en el Ecuador hay 18 millones de habitantes. Probablemente hay que ver cuántos vehículos matriculados puede haber. Habrá tal vez 1,5 millones, 2 millones. Habría que ver cuál es la estadística. Pero en todo caso, la gran mayoría de ecuatorianos no tiene un vehículo. Entonces, con eso ya se limita también. Y por otro lado, en cuanto a los precios, no, yo no decía que con el IVA no subieron los precios. Por supuesto que subieron los precios en abril. El 70%, como bien dices tú, se moviliza en transporte público. El 70%. Exactamente, porque no tienen vehículo. Entonces, esta medida no les va a afectar en nada a su bolsillo. Y por otro lado, los precios en abril con el incremento del IVA subió, por supuesto que subieron los precios, pero ya vimos cómo en mayo cayeron, tuvimos inflación negativa, porque no hay cabida en el entorno económico actual para un incremento permanente de precios. Y eso lo pueden saber los emprendedores, los empresarios, que se dan cuenta que tienen que hacer descuentos, que tienen que reducir precios para tratar de vender.
Caso contrario, las ventas están cayendo. Estamos en una economía en desaceleración. Entonces, yo no le veo ningún espacio, pero esto sí soy categórico, ningún espacio para un incremento permanente en precios. Va a haber un incremento inicial, sí, un incremento inicial que va a ser disciplinado en los meses siguientes por el mercado. Entonces, este incremento inicial, si es que llega a haber, porque puede ser que incluso ni siquiera haya incremento inicial. Ya, yo creo que hay que ver también la historia reciente. Por ejemplo, tuvimos ya en 2020, se modificaron los precios de las gasolinas, se aplicó una banda de precios y empezó a subir el precio de la gasolina. ¿Y qué pasó con la inflación? La inflación fue negativa. Prácticamente tuvimos 15 meses de inflación negativa. Ante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno. Entonces, realmente es un cuco que se ha dicho, es que cuando sube la gasolina, sube todo. Ese es un cuco realmente que tiene una justificación, que es cuando teníamos sucres. La gente todavía se acuerda del sucre, y cuando ajustaban los precios de los combustibles, todo subía y pensaban, relacionaban equivocadamente que la causa de que todo subía eran los combustibles. Cuando la causa real, cuando teníamos sucres, la causa real por la que todo subía era una causa monetaria, porque imprimían billetitos que daba miedo para seguir gastando. Entonces, el precio de los combustibles era uno de los últimos que se ajustaba porque era un tema político, pero los precios no estaban subiendo porque se ajustaban los combustibles, estaban subiendo porque se imprimían demasiados billetes. Entonces, realmente, para que haya un incremento generalizado de precios, y esto es de la teoría económica, para que haya un incremento generalizado de precios, la única medida que puede hacer que suban los precios de manera generalizada es una medida monetaria, imprimir billetes aceleradamente. Eso es lo único que puede justificar un incremento generalizado. En el Ecuador no podemos imprimir billetes, estamos dolarizados, ya no se puede emitir ecuadólares como se hizo durante el correato, entonces ya no podemos tener ninguna causa para un incremento generalizado de precios. Ahora lo que podemos tener son impactos puntuales. Si sube un insumo de producción, como puede ser la gasolina, impacta a quienes usan ese insumo. Pero ¿cuánto representa la gasolina de la producción? Del costo de una cebolla, ¿cuánto representa la gasolina? Una fracción absolutamente negligente, no llegará ni siquiera a un centavo. Entonces, el incremento que va a tener los precios va a ser muy limitado. Si es que llega a darse incremento, es probable que ni siquiera haya incremento en el índice de precios general, porque la gasolina no es un insumo de producción importante ni representa una fracción importante de los costos de producción. Yo le quiero pedir a nuestro compañero, el periodista Alcides Montilla, que él visita los mercados y es muy acucioso, que por ejemplo de aquí a un mes tengamos otra entrevista con Alberto, o a 3 semanas, cuando tú puedas, Alcides, y podemos usted ver la diferencia, por ejemplo, en esos productos, ¿no? Estos productos de primera necesidad, Alcidito, de cuánto estaban a cuántos, si es que suben, que ojalá no sea así, para los consumidores, ¿no? Sí, hay que recordar, eso sí hay que analizar bien, cuando el tema de precios de alimentos dependen y se ven muy afectados por temas climáticos. Entonces, Estacionales. estacionales primero porque hay épocas de cosecha, épocas de siembra, y también climáticos porque si llueve mucho o llueve poco hay afectación. En este momento estamos con unas lluvias muy fuertes en la sierra. Es muy probable que haya productos alimenticios que hayan subido fuertemente y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el IVA, que es la medida actual. Entonces, por eso es que estos análisis hay que considerar los distintos factores, no es que hay un solo factor. Y vamos a ver, yo creo que de manera generalizada, vamos a ver cómo el impacto, si es que llega a haber impacto por lo de la gasolina, va a ser un impacto mínimo. Lo más probable es que ni siquiera haya un impacto, como ya sucedió durante la presidencia de Lenín Moreno, cuando subieron las gasolinas de manera persistente por varios meses. Alberto, antes de ir con más preguntas al CIDE, son las 9 de la mañana ya con 1 minuto, 9:01. En el caso de esta medida, es bueno explicar que si bien este año es $200 millones el ahorro, como tú bien decías, el próximo año pudiera subir a 500 millones el ahorro, cuando los organismos internacionales, multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la propia CAF o Banco Europeo de Inversiones te prestan basados en eso. Entonces, en 10 años, esta medida te da 5.000 millones o 3.000 millones o 4.000 millones. Es decir, ya tienes libre esa posibilidad para poder tener nuevos créditos para proyectos para lo que te esté prestando los organismos multilaterales. Entonces, yo creo que también se lo tiene que ver en el tiempo, no decir solo son 200 millones este año, el próximo
es 500, no. Es en el tiempo porque cuando se financia a 30 años, pues con los multilaterales, Alberto. Definitivamente es un ingreso permanente que va a tener el país y eso le da espacio para muchas otras cosas. Una de esas, que también es parte de los compromisos del acuerdo, y es poder financiar la elevación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, lo cual es fundamental, porque en un proceso de ajuste fiscal como el que estamos viviendo, los más afectados son los más pobres. Entonces, esta medida lo que permite también es generar espacio fiscal para poder elevar esas transferencias. El costo de elevar el bono de desarrollo humano cuando esté implementado, es decir, de aquí en 4 años, la meta es elevar en 200,000 los beneficiarios en 4 años. Y eso va a costar 300 millones de dólares anuales. Entonces, esto de aquí también da espacio para focalizar mejor los subsidios, subsidiar a quien realmente se necesita y no seguir con un subsidio que beneficia realmente a los más ricos del país, porque hay que decirlo, más de la mitad del subsidio a los combustibles lo captura el 20% más rico del Ecuador, el quintil más rico del Ecuador. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido destinar recursos escasos del Estado a subsidiar a quien más tiene. Los subsidios tienen que ir a quien más lo necesita, al que menos tiene. Y ese es el desafío de este proceso que ahora ha empezado con las gasolinas y yo creo que es adecuado que haya empezado por la gasolina. No es el de más impacto, es el tercer subsidio del Estado en combustibles. El primero es el diésel, 1.500 millones, después viene el gas y después es la gasolina. Entonces no es el más importante, pero claro, es el de menor impacto, el más fácil de hacer, el de menor impacto político, porque primero gasolina usan pocos, un grupo reducido, la mayoría no tiene vehículo, la mayoría se mueve en bus, entonces políticamente es el más sencillo. Y además se puede aislar la oposición con transferencias como se ha hecho a los taxistas, etcétera, que es una manera de dividir la oposición a la medida. Entonces creo que tiene más probabilidades de éxito, nada está asegurado, en política todo es un proceso continuo que se va desarrollando, pero tiene más probabilidades de éxito, es más fácil y un entorno que definitivamente la prioridad son las elecciones del próximo año. Exacto. Es la medida menos dolorosa dentro de todo. Sí, es verdad también lo que tú dices, ya las elecciones están a puertas, en agosto comienzan a elegir candidatos y los que probablemente harían oposición en las calles están más preocupados de eso que de hacer protestas como han hecho en otros momentos en julio y junio del 2022 y en octubre del 2019. Y eso le vemos sí. Sí, y yo veo que ahí, por ejemplo, vemos el caso de Leonidas Issa, que ha tenido recelo de anunciar y de plegar a esta oposición, de hacer una oposición masiva a esta medida, porque al final del día todo lo que haga ahora va a ser una medición de su popularidad también. Entonces, si es que él no está seguro que va a tener ese respaldo masivo, pues no le conviene medirse en las calles y quedar como que no tiene el respaldo adecuado, que no tiene el respaldo masivo. Entonces, también la cercanía de las elecciones hace que la oposición tenga otras mediciones y que diga, bueno, tal vez no me conviene este momento, lo que me interesa es ganar la elección. Hay que recordar que la población a nivel medio de las ciudades urbanas rechazó esas manifestaciones masivas, esa destrucción de la propiedad, tener 3 semanas del país paralizado sin poder vender, la tienda cerrada. Eso no tiene un respaldo de la población generalizado. Y entonces este momento, un nuevo intento de ese tipo por parte de Leonidas Issa probablemente le agrave más sus posibilidades políticas para el próximo año. Entonces, yo creo que sí hay consideraciones que facilitan la toma de la medida en este momento, incluso desde el lado político. Muy bien, ya me está convenciendo, ya está convenciendo el abogado del diablo con esto. Vamos con don Alcides Montilla y sus preguntas. Gran problema que tiene este país, estas desigualdades en el campo laboral, en lo que tiene que ver a los ingresos que reciben algunos empleados, por ejemplo, de CNT, de CENEL, de SENACE, a los que se incluye también del IES, y a los otros, decimos a los que están trabajando como salubristas, como docentes que reciben otro tipo de salarios, ¿verdad? Los dorados con los no dorados. ¿Qué hay que hacer en este momento en el país? Porque la ministra del Trabajo ha dicho que como no tienen el informe del Ministerio de Finanzas, todos esos contratos colectivos no son legales. Pero los trabajadores y los dirigentes sindicales han dicho que sí, que aceptan que hay algunos rubros que están
un poquito elevados y que estarían dispuestos a conversar. Pero en un país de pobres, en un país de crisis donde hay gente que no puede ni comer porque no tiene trabajo, al ver que los trabajadores de estos organismos, CNT, CNEL y SENACE, ¿verdad? Tienen pues 10 y 15 y 20 rubros que no los tiene ningún trabajador en este país. Se producen las desigualdades pues en un país como este pobre, ¿verdad? El tercer mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para dejar sin efecto todos estos contratos colectivos dorados? ¿Ir a la ley? ¿Ir a combatir las desigualdades? ¿Decir que esto es un problema de vergüenza nacional porque en un país de pobres no pueden haber suelos dorados y docentes que reciben apenas el básico? ¿Qué podemos hacer, Alberto? A ver, desde los observadores, desde quienes hacemos opinión, tenemos que denunciar estos abusos, porque están, al final del día, se están cogiendo la plata de los ecuatorianos para prebendas injustificables. No puede ser que, por ejemplo, en CENEL, en medio de una crisis eléctrica gigantesca, no tenemos ni siquiera una provisión adecuada de servicio de electricidad, se estén pagando beneficios, entre ellos, por ejemplo, subsidios por antigüedad, que pueden superar el sueldo. Hay un caso de un líder al servicio al cliente cuyo sueldo es de casi $6,000, pero que por subsidio de antigüedad recibe casi $8,000 adicionales. En total son más de $13,000. Hay un líder de ingeniería y construcciones que entre antigüedad y sueldo recibe más de $12,000 al mes. Todo esto son valores al mes, por si acaso, no se vaya a malinterpretar. Son valores al mes, más de $12,000 al mes. Y así vemos una larga lista de unos sueldos astronómicos, todo esto por prebendas y beneficios extras. Eso tiene que ser denunciado. Ahora, los abogados tienen que decirnos cuáles son las vías legales para poder detener este atraco, porque eso es lo que es un atraco. Si es que estos contratos colectivos no tuvieron la aprobación del Ministerio de Finanzas, pues esa podría ser una causal para poder echarlos abajo. Pero hay que también prepararse no solamente para lo que existe ahora, sino también a futuro. Hay que limitar la posibilidad de negociar contratos colectivos. No puede ser que el contrato colectivo termine ahorcando a la empresa pública y termine limitando su capacidad de proveer servicios a los ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En vez de los recursos ir a inversión, van a pagar unas prebendas y unos beneficios injustificados a un grupo pequeño de burócratas que no están haciendo bien su trabajo, que eso es lo peor de todo, porque si al menos tuviésemos servicios públicos de primer orden, uno dice, bueno, sí son fuera de sueldos del Ecuador, fuera de Latinoamérica, fuera del mundo subdesarrollado, tal vez son sueldos del primer mundo, pero al menos nos dan servicios de calidad, pero ni siquiera eso. No tenemos ni siquiera un servicio de calidad, tenemos escasez de eléctrica y estamos al mismo tiempo pagando unos sueldos y unas compensaciones astronómicas. Es simplemente inaceptable. Otro aspecto, Alberto, tiene que ver con el tema del petróleo. ¿Qué hacemos con el petróleo? Todos los días baja la producción, todos los días se ve la necesidad de inversión extranjera, no hay recursos o capitales nuestros como para poder recuperar pozos y campos y aumentar la producción. Llegará un momento en que no nos van a calificar ni siquiera como país petrolero. Entonces, ¿qué opciones nos quedan en este momento a su juicio, Alberto? Bueno, lamentablemente el petróleo adolece de los mismos problemas que el sector energético y es del estatismo. Una legislación, una constitución que establece los sectores estratégicos, entre comillas. Realmente lo que establece y crea son monopolios estatales. Monopolios en donde el sector privado la inversión privada es tolerada solo por excepción. Y el resultado es el equivalente a un avión que por ley se obliga a que uno de los motores vaya apagado. Si es que apagamos uno de los motores, evidentemente que no vamos a llegar lejos. Y eso es lo que está pasando en el sector petrolero, en el sector eléctrico, todos esos mal llamados sectores estratégicos, que dicho sea de otra manera, monopolios estatales. Entonces, la solución a todos esos sectores para evitar que sigan en caída libre como están en la actualidad es abrir la puerta a toda inversión. Aprender lo que ya aprendieron hace muchísimos años los comunistas chinos, cuando algún líder comunista decía, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que case ratones.
Bueno, en el caso ecuatoriano lo que tenemos que aprender es que no importa que la inversión sea pública o sea privada, lo importante es que haya inversión. Esa es la única manera de sacar adelante el crecimiento económico, de que haya más oportunidades, más empleo. Pero para eso hay que cambiar esa estructura legal, eliminar todas esas barreras de entrada a la inversión privada, eliminar esos monopolios estatales, para que todos puedan invertir. No importa si es inversión pública, si es privada, lo que queremos es que haya inversión. Lo que hace salir adelante un país es la inversión, más inversión, del color que sea, privada, pública, mixta, todas a la vez. Ninguna puede ser excluyente. Ese es el gran error en la política económica ecuatoriana desde hace muchísimos años. Estamos por iniciar a partir del lunes el segundo semestre de este año y según las primeras cuentas de los analistas señalan que para este año la economía ecuatoriana realmente se va a estancar, no va a crecer, hablan de 0,1%, otros hablan de 0,8%, ni siquiera vamos a llegar al límite necesario del 3% más o menos que se necesita para equilibrar un poco el crecimiento de la población. Aquí necesitamos un golpe de efecto, no sé de dónde venga, Alberto, pero sin crecimiento económico, este país va a seguir en el subdesarrollo, vamos a seguir con un país con deficiencia de servicios, con inseguridad, con falta de empleo, y vamos a llegar a las elecciones con esos problemas no resueltos. ¿Usted cree que hay algún golpe de efecto que debemos de dar para recuperar un poco el crecimiento económico? Bueno, definitivamente, lo que hay que hacer es entender que la única vía para que la economía crezca es la inversión. No hay otro camino. No podemos inventar nada nuevo. Esa es la ruta para que una economía crezca. Y para que se destrabar la inversión, necesitamos primero eliminar todas las trabas que existen, todas esas barreras de entrada. Ese es lo primero, eliminar la tramitología, eliminar las barreras en los sectores estratégicos, que la inversión sea bienvenida en todos los sectores, la inversión de todos los colores. Esa es la primera medida. La segunda medida es seguir abriendo mercados, se está haciendo, hay que seguir avanzando, eso genera oportunidades. La tercera medida es liberar los flujos de capitales. Hay que entender que los dólares no están en el Ecuador, nunca estuvieron y nunca van a estar. Entonces la política adecuada debe buscar atraer los dólares del exterior, que los dólares vengan y les sea atractivo venir al Ecuador. Eso implica internacionalizar el mercado financiero, adoptar estándares internacionales en la legislación y eliminar el ISD. La tercera medida es una legislación laboral moderna. Tenemos que ser competitivos, no podemos tener una ley de hace casi 100 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Y la tercera medida es una legislación tributaria competitiva. Recordar que los inversionistas comparan entre los distintos países al momento de invertir. No vivimos en una isla aislados de todo el mundo, estamos integrados al mundo. Entonces tenemos que ser competitivos también tributariamente hablando. Las 9 de la mañana, 16 minutos, 9 de la mañana, 16 minutos. Ingeniero Mendoza, usted continúe con la entrevista. Para agradecerle a nuestro primer invitado de hoy, como siempre invitados de primerísimo nivel aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya, el economista Alberto Acosta Burneo. Una pregunta, Alberto, para culminar. ¿Cuál cree usted que sea el ya en fútbol, el marcador para el día domingo? Uy, yo creo que más bien me enfoco en el tema económico, que es el que conozco más. No quisiera equivocarme en esa proyección. Se la sacó como torero el hombre. No quiere entrar en terrenos escabrosos, digamos. Exactamente. Se la sacó como torero el hombre. Sí. Como dicen, ¿cómo es que dicen? De gallo fino. Salida de gallo Salida fino. sí. Muy bien. Está Gracias, bien, muy bien. Alberto. Muy amable. Muchísimas Que te gracias. vaya bien, Alberto. Hasta luego.